No hay olor comparable al de la carne humana ardiendo en una plaza de piedra en pleno invierno. Detente un segundo e imagínalo. No es el olor de la pólvora, no es el humo de una batalla. Es más pesado, más íntimo, más insoportable. Es el olor de la política disfrazada de fe. El olor del odio bendecido desde los altares y ejecutado por manos comunes. El 14 de febrero de 1349, mientras las campanas heladas repicaban sobre Estrasburgo, casi 900 personas fueron atadas y arrojadas a las llamas. No eran soldados rebeldes, no eran conspiradores. Su único delito fue tener una sangre distinta, una fe que el poder no podía tolerar. Piensa en la escena, la plaza llena, hombres, mujeres, niños empujados hacia la hoguera, vecinos que días antes compartían mercado o saludaban en la calle, ahora se convertían en verdugos. No era un ejército, era gente común, gente como tú, como yo. ¿Y por qué? Porque alguien decidió que ellos eran los culpables de la peste que arrasaba Europa, que envenenaban pozos, que rezaban con sangre de niños, que eran simplemente un pueblo imposible de asimilar. Mentiras repetidas tantas veces que se volvieron verdad en la mente de una multitud desesperada. Y aquí viene lo más perturbador. La verdad era otra. Ellos morían también. Morían de peste, de hambre, de miedo. Pero a nadie le importaba. Porque en tiempos de miedo, lo diferente siempre es culpable. Ese humo se impregnó en las piedras por siglos. Y la historia, esa narradora parcial, lo siguió marcando como el otro. No fue un hecho aislado, no fue un solo país. Fueron milenios, fueron bibliotecas enteras, fueron millones de muertos. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿Te suena familiar? En México también sabemos lo que es buscar un culpable equivocado, callar cuando alguien distinto es señalado, hacernos los ciegos mientras la multitud aplaude la injusticia. Como decimos aquí, el que calla, otorga. Por eso este relato no es un simple recuerdo medieval, es un espejo, y lo que refleja es incómodo, porque el odio no empezó ni terminó en Estrasburgo, venía gestándose mucho antes. Venía desde Roma. Y ahí comienza la verdadera historia. Para entender cómo llegamos a aquella hoguera en Estrasburgo, tenemos que viajar muchos siglos atrás, hasta el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. Roma, un imperio que conquistaba con espadas, con caminos, con leyes, pero también con símbolos. Porque en Roma no bastaba con obedecer las normas. Había que rendir culto al emperador, adorarlo como a un dios. Incienso en su honor, sacrificios en su nombre. Era la manera de unificar un mundo diverso bajo una misma autoridad. Y entonces aparecieron ellos. Un pueblo que no traía estatuas ni templos compartidos, que no ofrecía tributo a Júpiter ni sacrificios a Augusto, que no aceptaba doblar la cabeza ante ningún César. Un pueblo que decía tener un único Dios, invisible, celoso, por encima de todos, incluso del imperio. Para Roma, aquello no era simple rareza, era amenaza. ¿Cómo confiar en quienes se negaban a participar en fiestas públicas? ¿Cómo aceptar a quienes no comían como los demás, no se casaban fuera de su comunidad, no trabajaban en los días de fiesta imperial? El historiador Tácito lo escribió con desprecio. Los llamó obstinados, hostiles al género humano. Así empezó a crecer una idea peligrosa. Los judíos no eran solo diferentes, eran enemigos internos. Bajo el mandato de Tiberio, en el año 19 después de Cristo, llegó la primera gran expulsión. Miles de judíos fueron echados de Roma. La excusa oficial hablaba de contaminación espiritual. La realidad era otra. El imperio no sabía qué hacer con un grupo que no se diluía, que no se dejaba absorber. Y piensa un momento. ¿No suena parecido a lo que pasa en México cuando alguien no se arrodilla ante el cacique? Cuando un pueblo se niega a dejar sus costumbres, cuando alguien no acepta jugar con las reglas del poderoso, siempre terminan siendo vistos como un peligro, como un problema. Durante décadas, la tensión siguió creciendo. Lo que comenzó como un conflicto religioso
se convirtió en sospecha política. Se empezó a hablar de traiciones, de conspiraciones, de espionaje espiritual. Y finalmente, en el año 66, estalló la primera gran revuelta. Jerusalén fue sitiada. El templo destruido en el año 70. Sus muros cayeron como símbolo de un pueblo que se atrevió a desafiar al imperio. Roma respondió como lo hacía siempre con los rebeldes, con exterminio. Pero aquella no sería la última vez. En el año 132, otra revuelta sacudió Judea, la de Bar Kokhba. Más que una rebelión, fue un grito de fe contra el mundo. Roma arrasó Jerusalén. La rebautizó como Aelia Capitolina. Prohibió la entrada a los judíos. Arrancó raíces, sembró el exilio. Así nació el pueblo errante. Para Roma, eran una anomalía cultural. Para los judíos, Roma era otro faraón más, intentando quebrar su fe. Pero de ese choque no solo emergió dolor, también nació un estigma, el estigma de ser vistos como incorregibles, como los que nunca se integrarían. Y esa marca, esa sospecha permanente, iba a sobrevivir mucho más allá de las legiones romanas. Porque desde entonces se consolidó una idea brutal. La mera existencia de un pueblo fiel a su pacto ancestral podía desafiar al poder absoluto. Y eso, para cualquier imperio, siempre es insoportable. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Cuando el polvo de Roma empezó a asentarse, una nueva fe iba a emerger desde las catacumbas. Una fe que, al inicio, compartía escrituras, lengua y fiestas con los judíos, pero pronto se volvería contra ellos. Y esa grieta espiritual se transformaría en odio teológico. Cuando Roma empezó a debilitarse, otra fe se levantó desde las sombras: el cristianismo. Al principio, los cristianos eran judíos. Compartían escrituras, hablaban la misma lengua, celebraban las mismas fiestas. Pero había un punto que los separaba: Jesús. Para sus seguidores no era solo un maestro, era el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las profecías. Para los judíos, no. Para ellos, el Mesías aún no había llegado. Y esa diferencia, al inicio teológica, pronto se convirtió en una fractura mortal. Surgió una idea peligrosa: el supersesionismo. Según esta doctrina, el cristianismo no era una continuación del judaísmo, lo había reemplazado. El pacto antiguo quedaba roto. El nuevo pueblo elegido era la Iglesia. Esto parece un debate de teólogos, pero en la práctica era un veredicto. Si Dios había abandonado a los judíos, entonces podían ser despreciados, marginados, castigados. El propio Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, fue leído como una condena velada. Los judíos pasaron de ser hermanos espirituales a enemigos del Evangelio. Llegaron las etiquetas: obstinados, ciegos, asesinos de Cristo. Uno de los padres más influyentes de la Iglesia, Juan Crisóstomo, llegó a describirlos como animales impuros, enemigos de la humanidad. Sus palabras no fueron solo sermones, fueron sentencias, y esas sentencias se transformaron en leyes. En el Concilio de Elvira, siglo VII, se prohibió a los cristianos compartir mesa con judíos, casarse con ellos, incluso saludarlos. La segregación dejó de ser social, se volvió teológica. ¿Notas el patrón? Lo que empieza como una diferencia de fe se convierte en norma, y lo que es norma se convierte en costumbre, y lo que es costumbre se convierte en odio. En México también lo conocemos. Piensa en los tiempos coloniales, cuando las castas dividían a la sociedad en categorías rígidas: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, esclavos. Todo justificado en nombre de Dios, de la ley, del orden. Pero en realidad era el mismo mecanismo: marcar quién pertenece y quién es el otro. Durante siglos, esa hostilidad quedó contenida en templos, en comentarios susurrados, en sermones de púlpito. Pero bastaba una chispa para que el fuego saliera a las calles, y esa chispa llegaría, siglos después, con la llamada Guerra Santa. Los cruzados pronto llevarían la cruz como espada, y lo que para unos era devoción,
para otros sería exterminio. A finales del siglo XI, Europa ardía en rumores, miedos y esperanzas. El Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada. Oficialmente, era para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Pero antes de cruzar el Mediterráneo, muchos cruzados decidieron practicar su fervor más cerca de casa. En ciudades como Worms, Maguncia, Metz y Espira, comunidades judías enteras fueron masacradas. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. El mensaje era brutal y simple: bautismo o muerte. La cruz, símbolo de redención, se convirtió en hacha. Lo que para unos fue una guerra santa, para otros fue un exterminio ritual. Y no fueron ejércitos profesionales, fueron multitudes convencidas de que servían a Dios. Vecinos que enloquecieron con un discurso y encontraron en el otro la excusa perfecta para su furia. Aquí vale la pena detenernos, porque lo más perturbador no es solo la matanza, es la facilidad con que se normalizó. Se justificaba desde los púlpitos, se aplaudía en las plazas. El mensaje era claro: la fidelidad al Dios de Israel ya no era virtud, sino amenaza. Y si lo piensas, ¿no te recuerda a lo que pasó siglos después en México? Cuando en nombre de la cruz se arrasaron pueblos enteros, se quemaron códices, se persiguieron tradiciones indígenas. Todo bajo la lógica de: si no adoras como nosotros, no mereces vivir como nosotros. Durante aquellas cruzadas, la violencia se vistió de fe. Pero en el fondo era política, era codicia, era necesidad de control. Miles de familias judías fueron borradas de un plumazo. Sus casas saqueadas, sus bienes confiscados. Y lo más cruel, sus memorias reducidas a silencio. El patrón se repetía: primero la etiqueta, luego la sospecha, más tarde la segregación y finalmente la hoguera. Un ciclo que podía reiniciarse con cualquier pretexto. Y así, con el tiempo, bastaría un rumor, una mentira bien colocada, para que la sangre corriera de nuevo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A finales del siglo XII, un niño apareció muerto en Norwich, Inglaterra. No hubo pruebas, no hubo juicio justo. Pero un monje señaló a los judíos. Los acusó de matarlo como parte de un ritual secreto. Esa mentira se transformó en una de las acusaciones más longevas y letales de la historia, la llamada acusación de sangre. Pero esa es otra historia, una historia todavía más oscura. El siglo XIV trajo consigo una sombra con dientes, la peste negra, un espectro invisible que devoraba ciudades enteras. Aldeas marchitas, reinos quebrados, pulmones colapsados. La enfermedad no distinguía entre reyes y mendigos. Solo dejaba cuerpos azules, calles en silencio y un miedo insoportable. Y cuando el miedo domina, siempre surge la misma pregunta: ¿quién tiene la culpa? En una Europa sin ciencia, sin antibióticos, sin explicación lógica, la desesperación pedía sangre. Alguien, en algún lugar, murmuró la teoría perfecta: son los judíos. Ellos envenenan los pozos. No importaba que también morían. No importaba que sus guetos fueran tan insalubres como los barrios cristianos. No importaba que los rabinos enterraran cadáveres día tras día. Eran diferentes. Y lo diferente, en tiempos de miedo, siempre se vuelve culpable. En 1348, un hombre llamado Ahmadi fue torturado hasta confesar que, por órdenes de un rabino, había contaminado el agua en Venecia y Toulouse. Una confesión arrancada a gritos, suficiente para encender la mecha. Y entonces Europa ardió. El 14 de febrero de 1349, en Estrasburgo, casi 900 personas fueron quemadas vivas en la plaza pública. No por soldados, no por cruzados, sino por sus propios vecinos, antiguos clientes, compañeros de calle, amigos de mercado. Esa fue la parte más aterradora. No venía de un ejército, venía de la gente común. En Basilea, la comunidad fue exterminada. En Zúrich, en Ginebra, en Frankfurt, el patrón se repitió. Sinagogas reducidas a cenizas, escrituras sagradas quemadas, cuerpos convertidos en humo. El Papa Clemente VI intentó detener la barbarie,
Emitió bulas recordando que no había pruebas contra los judíos, pero su voz se perdió en el rugido de la multitud, porque cuando una mentira se instala con fuerza suficiente, la Y cuando verdad el ya no miedo importa. domina, ¿Y siempre sabes qué surge es la lo más misma inquietante? pregunta. ¿Quién Ese tiene la reflejo no es cosa del culpa? pasado. En una En Europa México sin también lo hemos ciencia, sin visto. Cuando antibióticos, hay sin crisis, explicación lógica, cuando hay la hambre, desesperación cuando pedía hay sangre. violencia, Alguien en algún siempre lugar aparece un rumor, murmuró la teoría que los perfecta culpables son son los los migrantes, judíos. que Ellos los envenenan culpables los son los pozos. pobres, que los culpables son los distintos, y la gente lo cree. Porque en medio del miedo, lo más fácil es señalar al otro. Lo de la peste negra nos recuerda algo brutal. El antisemitismo ya no era un prejuicio, era un reflejo automático, una costumbre colectiva, un instinto. Y en ese clima de irracionalidad, una mentira bastaba para encender hogueras, para colgar cuerpos de los árboles, para convertir el asesinato en purificación. Pero lo peor aún no había terminado, porque lo que la peste dejó tras de sí no fue paz. Fue una Europa vacía de judíos y llena de estigmas. Y esos estigmas seguirían mutando, cambiando de máscara. La religión pronto dejaría de ser suficiente. El odio encontraría un nuevo disfraz: el dinero. Después de la peste, el odio no se apagó, solo cambió de máscara. La religión ya no bastaba como pretexto. El nuevo disfraz sería la economía. En la Edad Media, la Iglesia prohibía a los cristianos cobrar intereses. El dinero debía circular sin usura, pero el comercio no se detenía. El mundo seguía necesitando préstamos, contabilidad, créditos, y alguien tenía que llenar ese vacío. Ese alguien fueron los judíos. No lo eligieron por ambición, lo eligieron por necesidad. Se les habían cerrado casi todas las puertas. No podían poseer tierras, no podían entrar en gremios, no podían ejercer oficios comunes. El préstamo de dinero se convirtió en una de las pocas vías de supervivencia. Y ya lo sabes, el que presta nunca es bien visto. Cuando ayudas, eres necesario. Cuando cobras, eres odiado. Los reyes se endeudaban con banqueros judíos, los comerciantes pedían créditos. Pero cuando las deudas se acumulaban, era fácil culpar al prestamista. Así nació una nueva narrativa. El judío ya no era solo hereje, era avaro, usurero, amante del oro. La propaganda se llenó de imágenes grotescas, esculturas en iglesias mostrando judíos amamantando de una cerda, narices deformadas, bolsas de dinero en las manos, caricaturas inmundas que sobrevivieron siglos y que, en algunos lugares, todavía hoy se pueden ver en piedra. El odio que antes se vestía de religión, ahora se vestía de economía. Y dime una cosa, ¿no te suena familiar en México? Cuando hay crisis financiera, siempre buscamos al culpable. Los bancos, los que prestan, los que tienen más. Y claro, nadie recuerda que todos corrimos a pedir crédito cuando lo necesitábamos. Como decimos aquí, el que debe odia al que le presta. Los reyes de Europa también lo sabían. Les servía mantener a los judíos como prestamistas. Mientras necesitaban dinero, los toleraban. Pero bastaba una oportunidad para eliminarlos y, de paso, borrar las deudas. Era una jugada perfecta. Se quedaban con la riqueza y, además, mantenían contento al pueblo. Y así, poco a poco, el estigma se consolidó. Ya no eran los distintos por su fe, eran los villanos por su dinero. Pero lo más inquietante era la capacidad del odio para reinventarse. No necesitaba pruebas, no necesitaba lógica, solo necesitaba un disfraz nuevo. Y en cada crisis lo encontraba. En Europa, las expulsiones masivas empezaron a convertirse en política de Estado. Y en cada expulsión se repetía el mismo guión: confiscar bienes, señalar culpables, reforzar prejuicios. Y lo que vendría después sería todavía más peligroso, porque ya no bastaría la religión, ya no bastaría el dinero. El odio encontraría una nueva justificación, mucho más sofisticada y mucho más venenosa: la ciencia. Siglo tras siglo, los reinos europeos heredaban no solo castillos e iglesias,
También el antisemitismo como práctica administrativa. Inglaterra expulsó a los judíos en 1290. España lo hizo en 1492. Portugal en 1497. Francia los corrió una y otra vez. Cada monarca encontraba en la expulsión un acto político rentable. Expulsar significaba quedarse con propiedades, borrar deudas, ganarse el aplauso del pueblo. Era un patrón repetido hasta la rutina. Cuando la Iglesia necesitaba reafirmar poder, señalaba al judío. Cuando el Estado necesitaba dinero, decretaba su expulsión. Y la multitud aprendió a vivir con la idea de que el otro siempre era prescindible. Con los siglos, este odio dejó de necesitar religión o economía. Entró en juego algo nuevo. Europa abrazaba la modernidad. Llegaban telescopios, locomotoras, vacunas, electricidad, y con la ciencia también nació su lado oscuro, la pseudociencia del racismo. En 1879, un periodista alemán llamado Wilhelm Marr acuñó el término antisemitismo. Lo hacía no desde un púlpito, sino desde un periódico. El objetivo era claro: desligar el odio de la religión y anclarlo en la sangre. Ya no se trataba de que los judíos rechazaban a Cristo. Ahora se afirmaba que pertenecían a una raza inferior, incompatible con la civilización europea. Intelectuales como Arthur de Gobineau escribieron tratados que clasificaban las razas por pureza genética. Y adivina qué lugar ocuparon los judíos en esa pirámide deformada. Al fondo, la eugenesia, esa rama bastarda de la biología, comenzó a ganar prestigio. Universidades la enseñaban, gobiernos la consideraban, y pronto la teoría se volvió política pública. Los judíos fueron excluidos de profesiones, de universidades, de cargos públicos. Sus derechos de ciudadanía limitados, sus posibilidades de emigrar reducidas. Y todo avalado por gráficas falsas, por cráneos medidos con reglas que solo medían prejuicios. En Francia, el caso Dreyfus, en 1894, mostró hasta qué punto el antisemitismo era endémico. Un oficial judío fue acusado falsamente de traición, condenado antes del juicio, humillado públicamente. Aunque después se probó su inocencia, el daño ya estaba hecho. Las calles ardían en insultos, los periódicos sembraban odio, la opinión pública ya no necesitaba pruebas, solo símbolos. ¿Y en México? También lo sabemos. A lo largo de la historia se han inventado rumores para destruir reputaciones. Se fabrican culpables en tribunales mediáticos. Y aunque después se demuestre lo contrario, el daño ya está hecho. Lo importante no es la verdad, es el espectáculo. Mientras tanto, en Rusia circulaba un texto falso que marcaría un nuevo capítulo. Los protocolos de los sabios de Sion. Una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. Era una invención grotesca, pero como toda buena mentira, era simple, repetible y útil. Gobiernos lo usaron, líderes lo citaron, multitudes lo creyeron. Así, el antisemitismo dejó de ser murmullo, se volvió megáfono, dejó de ser prejuicio, se volvió sistema, y en ese sistema, el judío dejó de ser persona. Se convirtió en función, en amenaza, en excusa, en blanco. Todo estaba listo. Solo faltaba alguien que supiera encender la última chispa. Y ese alguien ya estaba esperando en las trincheras de la Gran Guerra. En los rincones más oscuros de Europa, la mentira ya estaba madura. Los protocolos de los sabios de Sion circulaban como si fueran verdad revelada. Ese texto falso describía una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. No tenía pruebas, no tenía sustento, pero era perfecto, simple, repetible, útil. Los gobiernos lo usaban para justificar medidas represivas. Los líderes lo citaban en discursos encendidos, y las multitudes lo repetían sin cuestionar. La mentira había dejado de ser un rumor, ahora era un sistema. Y entonces apareció un hombre dispuesto a aprovecharlo todo: Adolf Hitler. Hitler no inventó el antisemitismo, lo heredó, lo organizó, lo perfeccionó. Tomó siglos de prejuicios dispersos,
rumores teológicos, pseudociencia racial, y los fundió en un solo proyecto político: el exterminio sistemático. En 1935, las leyes de Nuremberg legalizaron la exclusión. Se prohibieron matrimonios entre judíos y no judíos. Se revocaron derechos. Se confiscaron negocios. Se eliminó la ciudadanía. Los judíos dejaron de ser alemanes. Eran otros. Eran nadie. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esa otredad se convirtió en encierro. Los guetos, como el de Varsovia, encerraron a cientos de miles, amontonados sin comida, sin medicinas, sin ventanas. Eran cementerios de espera, antesala de algo mucho peor. En 1942, en la conferencia de Wannsee, los altos mandos nazis firmaron un protocolo frío, casi clínico, la solución final a la cuestión judía. No era un plan de guerra, era un plan de extinción. Nacieron Auschwitz, Treblinka, Sobibor, no como cárceles, sino como fábricas de muerte. El procedimiento era meticuloso. Llegaban en vagones de ganado. Separaban por edad, por fuerza, por utilidad. Los que servían para trabajo forzado. Los demás a las cámaras de gas. Médicos como Joseph Mengele experimentaban con niños gemelos, con mujeres embarazadas, con cuerpos tratados como objetos desechables. Y lo más escalofriante no fueron solo los crímenes, fueron los cómplices, vecinos que delataban, empleados que llenaban formularios, conductores que operaban trenes, guardias que decían solo cumplía órdenes. El Holocausto no fue obra de demonios, fue obra de humanos, de sistemas, de indiferencias. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados. 2/3 de la población judía europea, no por un ejército extranjero, sino por la herencia acumulada del odio. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿En México no hemos visto también cómo la gente común prefiere voltear la cara? ¿Cuántas veces hemos escuchado «yo solo obedezco» mientras alguien más desaparece, mientras alguien más sufre? Cuando el mundo abrió los campos, encontró maletas con nombres, ropa infantil, anillos de boda, dientes, cabellos. Y una verdad insoportable. La civilización, esa que se creía moderna, había fallado. Pero el odio no murió en Auschwitz, solo cambió de piel. Y esa mutación la estamos viviendo todavía hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que el antisemitismo había muerto en los juicios de Nuremberg, en los memoriales, en el grito de «nunca más». Pero la verdad es que el odio nunca muere, solo se recicla, solo cambia de máscara. Hoy el antisemitismo no siempre se presenta con cruces de hierro ni con uniformes nazis. A veces lo hace con memes, con bromas inofensivas, con negacionismo disfrazado de escepticismo, una frase repetida en la sobremesa, una caricatura compartida en WhatsApp, una opinión que reduce a un pueblo entero a un estereotipo. Y aquí está el peligro. Las palabras parecen pequeñas, pero siempre son el inicio. Primero llega el chiste, luego el prejuicio, después la normalización, y finalmente la violencia. La historia nos lo grita. Lo que empieza con palabras termina con cuerpos. En México también lo vivimos. Basta asomarse a las redes sociales. Comentarios que culpan a migrantes de los problemas económicos. Rumores que acusan a comunidades indígenas de brujería. Señalamientos contra quienes piensan distinto, como si fueran enemigos de la patria. Todo comienza con un meme que hace reír. Pero detrás de esa risa se esconde el mismo mecanismo de siempre: señalar al otro. El antisemitismo moderno no necesita púlpitos ni ejércitos. Solo necesita que miremos a otro lado, que pensemos, no es tan grave, que callemos cuando escuchamos el desprecio, que dejemos pasar el chiste. Y eso, en un país como México, donde sabemos lo que significa callar, es un lujo que no nos podemos permitir, porque el silencio también mata. Recordar no es un acto pasivo, es resistencia, es mirar de frente la incomodidad para que no vuelva a repetirse. Y aquí la pregunta inevitable: ¿qué hacemos con esta memoria?
¿La dejamos guardada en un libro polvoriento o la usamos como arma contra la indiferencia de hoy? Esa respuesta te corresponde a ti. Pero antes de cerrar esta historia, queda la última parte, el cierre, el llamado directo. Porque lo que pasó no es solo historia, es un espejo, y lo que refleja depende de lo que decidamos ver. Recordar no es mirar al pasado, recordar es resistir. Cada vez que contamos estas historias, les quitamos poder a las mentiras que se repiten. Cada vez que nombramos lo que pasó, cerramos la puerta al silencio cómplice. El antisemitismo no empieza con campos de concentración. Empieza con frases que no incomodan, con el comentario que nadie contradice, con el meme que todos comparten riendo. Empieza con la indiferencia, y México sabe bien lo que significa la indiferencia. Aquí, cada vez que una comunidad es señalada como problema, cada vez que el miedo se disfraza de argumento, cada vez que el silencio pesa más que la empatía, la historia no se repite, se reconfigura. Y nos toca decidir si permitimos que entre de nuevo. No se trata de nunca más como eslogan. Se trata de ni una vez más como compromiso. Porque lo que pasó puede volver a pasar. Y si pasa, no será por falta de advertencias, será por exceso de indiferencia. Hoy tú y yo somos la última línea de defensa. Porque cada vez que callamos, cada vez que relativizamos, cada vez que dejamos pasar, le damos espacio al odio para florecer. Por eso este canal existe, para recordar lo incómodo, para contar lo que muchos prefieren enterrar, para que la memoria no se convierta en museo, sino en arma contra la injusticia. Si esta historia te movió aunque sea un poco, suscríbete al canal El Historiador Callado. Comparte este video. Haz que llegue a donde el silencio ya se volvió costumbre. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué otra verdad incómoda de nuestra historia mexicana merece ser contada? Porque al final, la historia no es un archivo, es un espejo. Y lo que refleja depende de nosotros. Ahora la pregunta es directa. ¿Vas a compartirla o vas a callar?